Saludos y bienvenidos una vez más a este espacio de diálogos pastorales, un programa que está diseñado o se ha trabajado más que todo para personas que están en el ministerio pastoral o están preparándose para el pastorado y poder traer una perspectiva desde bíblica, desde lo que es el ministerio en sí. Entonces estamos hoy contentos de tenerle acá nuevamente y esperamos que lo que hoy vamos a estar tratando, pueda ser de bendición para usted. El tema que hoy tenemos es la labor de la predicación y tenemos dos invitados o ya los panelistas oficiales de nuestro programa. Germán Torres, pastor de la Iglesia Plantío de Dios y estudiante acá de maestría. Buenas tardes, un gusto estar acá. Y también tenemos a Luis Paulino, que se me va el nombre de la iglesia. Tierra Deseable. Tierra Deseable, y también egresado de bachillerato del seminario. Así que estamos hoy para tratar, esperamos que este tiempo que vamos a estar compartiendo sobre lo que es la predicación y su función en la iglesia, pues pueda ser de utilidad y de bendición para su ministerio. Bueno, para comenzar y desarrollar el tema, obviamente la predicación se puede definir de muchas formas. Ahí estuve de hecho viendo en varios libros en internet definiciones de predicación, ¿verdad? Pero una cosa es cuando uno está estudiando, ¿verdad?, la predicación y uno lee libros y qué bonito esta definición, pero otra es ya en el día a día, ¿verdad?, el domingo a domingo, de estar preparando, de estar trayendo el mensaje, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces me gustaría de sus experiencias, ¿verdad?, y lo que han podido estudiar y lo que han podido practicar, una definición o cómo definirían ustedes lo que es predicación. ¿Hermano? Bueno, predicación, dentro de las definiciones, ¿verdad?, más comunes, aquí yo marqué un par de cositas, está que es la verdad de Dios proclamada o comunicada por una personalidad escogida con el fin de persuadir y suplir las necesidades espirituales de su auditorio. Esto dijo un señor de apellido Martínez. Y me gustó mucho esa definición y quise reservarla para compartirla porque ahora que hablabas de la experiencia, ¿verdad?, cuando ya uno, por la gracia de Dios, le ha tocado predicar y estar compartiendo a la iglesia en diferentes contextos, creo que definitivamente la predicación tiene que ver con eso, ¿verdad?, con persuadir, pero no es una persuasión malintencionada ni para beneficio propio, sino que es una persuasión que busca suplir las necesidades, como bien dice esta definición. Es transmitir el mensaje de Dios, pero un mensaje para edificación, ¿verdad?, para crecimiento de la iglesia. Y en ese sentido la predicación viene a ser sin duda alguna un baluarte del cristianismo, que tiene que ser aprovechado, que tiene que ser valorado, que tiene que ser reconocido como una oportunidad que Dios nos brinda de expresar fortalecimiento a su pueblo. Es como, ¿verdad?, nosotros en nuestro proceso humano que necesitamos alimento para estar firmes, para crecer sanos. La iglesia requiere de la predicación. La iglesia necesita nutrirse de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es expresada por hombres, por mujeres, que Dios escoge y que nos da el privilegio de hacerlo, y que se supone que debemos de, en ese momento, representar la voz de Dios delante de la grey. Paulino. Bueno, justamente es eso, es poder transmitir, llevar la verdad, en este caso pues la verdad bíblica, que pueda dar a los creyentes, a los oyentes, esa verdad para sus vidas, para que puedan ser transformadas y cada día pues vivir mejor el evangelio, vivir mejor la vida cristiana. Entonces es eso, es transmitir la verdad bíblica. Gracias. Me llama mucho la atención porque en las dos definiciones, ¿verdad?, ustedes recalcan mucho lo que es la verdad, ¿verdad?, lo que es transmitir, que esa verdad va a fortalecer, va a dar crecimiento, ¿verdad? Pero el problema de hoy en día, ¿verdad?, es que ¿qué es la verdad?, ¿verdad?, que es lo que la sociedad hoy en día está día a día pues combatiendo, diría yo, o
argumentando en contra de qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos entonces decir que lo que estamos transmitiendo, lo que estamos diciéndole a la Grey, ¿verdad?, es la verdad, ¿verdad? Me imagino que para ustedes en algunos momentos han sido tal vez cuestionados, o decir, pero ¿por qué usted me dice esto? ¿Por qué usted enseña eso? ¿Verdad? En su experiencia, ¿cómo ustedes han podido decir, es que esto es verdad, esto es la verdad, lo que se está dando? No sé qué experiencias han tenido o cómo ustedes sustentan que domingo a domingo, predicación a predicación, pues lo que se está diciendo es la verdad de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, en mi caso, creo que hay una responsabilidad muy grande en quien está predicando. Porque aquí estamos hablando de predicación y por supuesto predicación cristiana, ¿verdad? La predicación cristiana no es una charla, no es un discurso más, porque como bien estamos aquí recalcando, encierra, ¿verdad?, ese mensaje de Dios, transmite lo que se supone que es la verdad de Dios. Esa verdad de Dios, ¿cómo pensar, cómo saber si es realmente la verdad de Dios? Bueno, es a través de la palabra misma. Nosotros no podemos tomar 45, 50 minutos para hablar de nuestra experiencia, de nuestra vida, de todo lo que ocurre. Podemos usar ilustraciones y algunas cosas para complementar, pero tiene que ser el fundamento. Las personas tienen que confirmar que ¿cómo saber que es la verdad? Bueno, porque tiene que haber esa congruencia, ¿verdad? La verdad es la congruencia entre lo que se dice, lo que se hace, lo que es. Y aquí está la verdad que Dios nos ha dejado. Entonces, la predicación cristiana es la expresión, la exposición, la proclamación de la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? La que Él nos dejó por escrito de antemano. No estamos inventando nada, no estamos agregando nada nuevo, simplemente estamos transmitiendo lo que ya Él nos ha proporcionado. Ese es el reto que tenemos semana a semana, proporcionarle a la iglesia una interpretación de un mensaje verdadero, claro, genuino, que ya Él dejó para nosotros. Y llama mucho la atención, ¿verdad? Porque hay personas que llegan y le preguntan al líder, al pastor, ¿qué piensa usted de esto, verdad? Y buscando la opinión de la persona, ¿verdad? Porque saben que en la Biblia dice lo contrario a lo que quieren escuchar, ¿verdad? Entonces apelan al pensamiento humano, ¿verdad? Sí. Entonces es ahí donde también es de mucho cuidado, porque muchas veces yo puedo pensar algo, puedo tal vez ser más comprensivo con la persona, con los deseos de la persona, pero la Biblia es clara, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que tener claro que la verdad, y aquí lo apuntaba, se fundamenta en la Biblia, no se fundamenta en mi criterio, no en lo que yo pienso que necesita los hermanos, sino lo que la Biblia dice que necesita el cristiano, ¿verdad? Necesita el hombre. Paulino. Sí, mirando este punto, me dan vuelta varias ideas en la cabeza y creo que tal vez lo miremos un poquito más adelante. Tiene que haber una buena interpretación, por eso la buena formación que puedan tener los líderes, los pastores, especialmente los predicadores, los que tienen esa responsabilidad de predicar esa verdad, porque el problema de lo que mencionabas ahorita es que hay muchas malas interpretaciones. Por eso tal vez lo que estamos viendo en este tiempo de gente que toma un pasaje y sin mirar su contexto, ¿verdad?, le dan una interpretación así muy rápida, como decimos sacar de contexto, ¿verdad?, el versículo o el pasaje, y entonces lo malinterpretan y eso es lo que predican y enseñan. Entonces por eso es bueno una buena interpretación del pasaje, porque es una verdad revelada de Dios, pero que sí requiere de ese cuidado, ¿verdad? Para que la persona que esté escuchando y se asegure de que esa es la verdad, porque si no, pues nos vamos a encontrar un poco de doctrinas que como dijeron ya Pablo, Pedro, Juan, pues son falsas por una mala interpretación.
Exacto. Sí, sin duda alguna, el transmitir la verdad es una responsabilidad, ¿verdad? De hecho, me imagino que cada domingo tiene uno que tener ese temor, ¿verdad? No ir al púlpito, ¿verdad? O al espacio donde se predica con esa confianza o sobreconfianza, diría yo, ¿verdad? Sino saber de que lo que estamos transmitiendo es la palabra de Dios y que se debe interpretar de la mejor manera, ¿verdad? Es producto de una buena interpretación. Perfecto, entonces, para ir tal vez respondiendo a la definición, ¿verdad? Es transmitir la verdad de Dios, ¿verdad? Esa verdad se fundamenta en la Biblia, porque también hoy en día escuchamos prédicas que si se toca un pasaje es un milagro, ¿verdad? Es más una charla motivacional, es más conceptos humanos y no fundamentado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que tener claro que la verdad es producto de una buena interpretación de la Biblia. Sí, perdón, también lo que pasa es que al hablar de tratar de definir ese concepto de predicación, también tenemos que hablar de que hay estilos de predicación, ¿verdad? Y hay modelos incluso de predicación. Y algunas personas exponen un mensaje, ¿verdad? Que tiene muy poco contenido bíblico y pareciera que la audiencia está contenta con eso, ¿verdad? En lo particular, a mí me agrada mucho lo que es la predicación expositiva. La predicación expositiva tiene como meta, como objetivo, que sea Dios quien hable. Y entendiendo que hay un instrumento, un vaso humano, ¿verdad?, que va a participar y que va a tratar de utilizar todos los recursos para transmitir con claridad el mensaje de Dios. Entonces hay un involucramiento en ambas partes, pero siempre con el fundamento de la palabra, tratando de buscar que lo que voy a hablar parte de la escritura, se extrae de la escritura, es exponer el texto que está aquí, ¿verdad? Y se complementa con otras cosas. Entonces la Biblia se complementa, es el fundamento y lo complementamos con otras cosas. Pero estamos viviendo tiempos donde pareciera ser que a algunas personas les interesa más los complementos que el fundamento. Y ahí es donde la verdad termina distorsionándose, porque llega a caer en errores, ¿verdad? En situaciones que no es precisamente el fin que tiene como tal el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pensaba en eso cuando decías la responsabilidad de lo que tenemos y cómo debemos de incluir siempre la palabra como la base. Sí, lo que decimos, ¿verdad? La forma puede variar, sí, pero no el fondo, ¿verdad? Y el fondo es, al final de cuentas, es esa base que tenemos, que es la Biblia. Sí. La manera en que la presentemos, ¿verdad?, puede variar, pero que siempre contenga eso de fundamento, eso de fondo, ¿verdad? Que sea la palabra hablando, no un criterio humano, no un pensamiento humano, ¿verdad? Ya con la segunda pregunta que quisiera que toquemos hoy, y va un poquito relacionado, es qué debe y qué no debe contener la predicación, ¿verdad? Porque aquí es donde lastimosamente, aunque tengamos bien claro lo que es la predicación, muchas veces en la forma es donde muchas veces erramos, ¿verdad? O caemos en formas que no son las más convenientes, ¿verdad? O no son las más apegadas a lo que la Biblia transmite. Entonces, para ustedes, comencemos tal vez con lo que no debe contener una predicación, según la experiencia que ustedes han tenido y ya el bagaje, ¿verdad? ¿Qué no debe contener una predicación? ¿Paulina? Bien, meditando un poquito en eso, hoy mirando la predicación, tal vez como pegándolo al punto que acabamos de dejar, se torna a veces esto como en un show, ¿verdad? O solo en algo motivacional. También encontramos a pastores o predicadores, más bien predicadores, que a veces cuentan más chistes, ¿verdad?, que todo lo que estamos mencionando, ¿verdad?, toda aquella verdad bíblica. ¿Por qué se hace esto? Porque eso atrae, porque eso entretiene. Entonces,
yo diría que tal vez una de las partes que no debería de tener es esta parte como de show, como de chistes, de eso que quizá quiere atraer a las personas, pero al final las personas se van sin nada, ¿verdad? Fue como un show como una parte de chistes. Sí, hacerlo como algo, una atracción, ¿verdad? Como una atracción. De eso vamos a ir a ver qué show hay, cuál es el tema del show, ¿verdad? Y donde la persona se queda más con el chiste que lo que la verdad en sí, ¿verdad? Sí, correcto. Germán. Bueno, yo pienso que hablar de lo que no debe contener podría ser la contraparte de todo lo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Es lo que a mí me resulta más fácil pensar en lo que sí debe contener para ubicarme entonces en lo que no. Entonces, como dice Paulino, bien, es muy cierto, no debe pretenderse ser, ¿verdad?, un showman. El centro de atención no somos nosotros, es la palabra, porque la palabra debe contener un propósito, ¿verdad? Empezando por eso, debe contener un orden lógico, ¿verdad? Entonces, contrario a eso, ¿qué diría yo? La palabra no debe de ser ambigua, no debe contener ambigüedad. Estaba leyendo a razón precisamente de uno de los cursos de acá de CEPA, un material de un señor de apellido Blanco sobre la predicación multisensorial, y él habla sobre la necesidad de que los pastores aprovechemos los recursos de los sentidos, que no le hagamos la cruz, ¿verdad? Como dice, que no rechacemos o satanicemos los recursos de los sentidos, ¿verdad? Que una prédica puede tener ayudas audiovisuales, auditivas, cosas que la complementen, sin que eso le reste valor al mensaje como tal. Entonces, el problema es cuando eso es ambiguo, cuando a veces disparamos, ¿verdad?, un montón de cosas, y al final, ¿qué se lleva a la gente? Confusión. Entonces, para mí no debe contener ambigüedad, tiene que haber un propósito claro, directo, determinado, un mensaje que se pueda aplicar, ¿verdad? No debe haber presunción. Hablabas ahora de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad qué es? Claro que sí. Yo tengo 2 niños. Una niña que va a cumplir 10 años, el menorcito que va a cumplir 4, me dice un día de estos: papi, cuando yo sea grande quiero ser como usted, un hablón. Y le digo yo: ¿cómo un hablón? Y me dice: sí, un hablón con la Biblia. ¿Verdad? Él no sabía cómo decir que quiere ser predicador. Le digo: quieres predicar la palabra, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad de nuestra casa y con la iglesia y todo, ¿verdad? Entonces, la predicación no debe contener ambigüedades, tiene que contener un mensaje directo. Tenemos que entender que estamos transmitiendo lo que Dios tiene para esas vidas, se supone, ¿verdad? Tiene que ser claro. Yo diría por ahí, tiene que ser claro, claridad, ¿verdad? No ambigüedad. Gracias. Y ahora que tocaba ese punto de las presentaciones y todo, ahora estamos, lo digo en mi generación, ¿verdad? Que todo es tecnológico. Sí. Preparar una predicación sin las diapositivas ya no es común, ¿verdad? De hecho, ya ahora uno espera que uno llega y van a ponerte los versículos, van a ponerte una imagen, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque ni me ha pasado, ¿verdad?, que a veces uno va preparado y llega al lugar donde me invitaron a predicar y no hay para proyectar, no hay luz, ¿verdad? Y a veces uno se siente ahí un poco patinando en cómo lo hago, cómo lo presento, ¿verdad? Porque también nos hemos apegado a la moda de hoy, ¿verdad? A la tecnología de hoy, que no es que está mal, pero para mí también, cuando ya en un momento no tienes esos recursos y no sabes cómo presentarlo, cómo hacerlo, ya también es una alarma, porque entonces, ¿a qué te estás atendiendo? ¿A la presentación, a la tecnología o a la palabra en sí, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención que sí, son herramientas, son recursos muy útiles, ¿verdad? Pero que no podemos tampoco apegarnos, ¿verdad?, a eso y depender de eso, ¿verdad? Porque también yo siento y lo vemos en cualquier ámbito humano, que hoy en día vemos a personas que han dejado de ser creativos, ¿verdad?
porque antes, me imagino, tal vez ustedes iniciando el pastorado no contaban tal vez con un proyector o tener la computadora, ¿verdad? Y era más como cómo presento esto, cómo les presento algo fresco a los hermanos, ¿verdad? Y es ahí donde tal vez la creatividad se tornaba un poquito más, más con ilustraciones, con analogías, ¿verdad? Pero hoy en día es la computadora, ¿verdad? ¿Qué me tiene el PowerPoint, ¿verdad? Que dar. Y eso pues yo creo que también nos ha quitado esa creatividad que deberíamos de tener, ¿verdad? A la hora de presentar la predicación. Perfecto. Entonces, tenemos claro lo que no debe ser una atracción, ¿verdad? No es pensar que la predicación tiene que ser un show, ¿verdad? Donde la persona se va a reír, donde va a irse contenta, porque también llama mucho la atención que a veces las personas, cuando no les hablan bonito o no las hicieron reír, sienten que como que estuvo mala la predicación. Y a veces la predicación va a confrontar, va a exhortar, ¿verdad? Va a ponernos los pies en la tierra y a veces no va de la mano con lo que es un show, ¿verdad? Un show siempre se trata de que salgas contento, riendo, ¿verdad? Entonces, ese es yo creo que tal vez el arma de doble filo que es lo que presenta un show, ¿verdad? Y la otra de que no sea ambiguo, ¿verdad? Sí, yo también podría agregar, tal vez Paulino estará de acuerdo conmigo en cuanto a experiencia pastoral. A veces se comete el error y creo que el púlpito no es para eso. La predicación no es consejería, no es un momento para señalar las faltas de la iglesia o de X hermanos, ¿verdad? Porque a veces se toma el púlpito para eso. Entonces ocurrió X problema entre el hermano Rowe y el hermano Paulino. Entonces estoy predicando y como, ¿verdad? Tomo el tema y de una vez ya, me lanzo a atacar ese punto, ¿verdad? Porque sé que hay esa diferencia. Entonces exhorto desde ahí, pero la predicación no es el momento para eso, ¿verdad? Si a través del mensaje, ¿verdad? De lo que surge del texto, el Espíritu Santo trae esa exhortación y llega y ministra a los corazones, gloria a Dios, se va a dar. Pero no cometer el error de pensar que la predicación tiene que contener siempre exhortación, ¿verdad? Tampoco es eso. O que tenga que contener siempre aliento, tampoco es eso. La predicación puede tener muchas variantes, ¿verdad? Entonces, vamos preparar una predicación pensando en el problema o el conflicto que hay con algún hermano o familia de la iglesia es un error, sería. Termina generando más problemas. Correcto. Sería como tal vez un punto de los que no deberían de estar, podríamos decirlo como una mala intención, ¿verdad? Una mala intención de hacerle daño a un hermano o atacar un problema así, mientras se pueden llamar a los hermanos aparte y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ya eso es consejería, como dice Herman, y no con el tema que sea para predicar. Eso es en lo privado, ¿verdad? No en lo público. No me llamaron. Sí, exacto. Un pastor decía: el púlpito no es para avergonzar, ¿verdad? Y lastimosamente a veces, aún con la buena intención de decir voy a predicar para que este hermano pueda entender, predicarle a Pedro para que entienda a Pablo, ¿verdad? Y más bien lo que hacemos es más daño. Porque suele pasar también que la congregación no es ignorante de los problemas o situaciones. Entonces, cuando se habla de un problema y tiende a hacer una exhortación, muchos hermanos van a asociar o relacionar con la persona que está pasando. Más si es una iglesia pequeña, ¿verdad? Entonces, Row, yo no sé si tiene que ver más bien con el predicador, pero tal vez un punto que no debería estar o un punto negativo es cuando el predicador toma ese tiempo para hablar mucho de él. Eso yo lo diría como una vanagloria, ¿verdad? O algo así, o hablar mucho de sus asuntos, ¿verdad? Hay a veces personas que toman X tiempo de la predicación para sus cosas o para hablar de sus negocios o de sus asuntos, ¿verdad? Y no es que sea malo, ponerlo como una ilustración para el mensaje está bien, pero a veces es mucho como
como dándose la gloria, ¿verdad? A la persona. Entonces, tal vez un punto ahí. No es para ser yo el centro de atención. Bueno, Germán lo dijo, o sea, es Cristo, ¿verdad? Entonces, siempre que sea lo importante y el principal, ¿verdad? Se pueden usar ejemplos, cosas que nos han sucedido, pero que ese no sea el centro, ¿verdad? Perfecto. Bueno, es muy importante. Obviamente podríamos escribir un libro, ¿verdad? De lo que no es. Y lo bueno es esto, es en base a la experiencia, ¿verdad? Porque aunque uno pueda leer y todo, que es muy útil, pero ya en la experiencia uno se va dando cuenta, ¿verdad? ¿Qué es realmente predicar y qué no es predicar, ¿verdad? Entonces es bueno ir definiendo eso. Y ya que lo hemos tocado un poco, el perfil de un predicador, ¿verdad? Ahí Germán nos compartía algún material, pero para ustedes, tal vez puntos claves que tiene que tener un predicador, ¿verdad? O una persona que si yo tengo llamado a predicar, ¿verdad? Como decía el hijo de Germán, yo quiero ser predicador, pero ¿qué les aconsejarían ustedes a una persona que siente un llamado a predicar, ¿verdad? O a un pastor que está predicando? ¿Qué son puntos claves que usted dice, esto es necesario si usted quiere ser predicador? Sí, bueno. Curiosamente recién me invitaron a compartir ese tema en un grupo de unos hermanos de una iglesia de liderazgo y yo preparé algo en relación a lo que yo llamé las 3P, así le puse, las 3P del predicador, del perfil del predicador. La primera es pasión por Dios y su reino. Yo creo que tiene que haber una pasión en quien predica. Estamos hablando de pasión en comunión íntima con Dios, en una consagración de vida, en ese temor reverente, en ese celo, ¿verdad? Que lo impulsa a hacer la misión de Dios y a transmitir el mensaje de Dios. Si un predicador no tiene eso, se convierte en un charlista más, ¿verdad? En alguien que podrá hablar y decir tal vez con cierta propiedad, pero estamos hablando de predicación cristiana, estamos hablando del reino de Dios. Entonces tiene que haber esa pasión por Dios, esa pasión por su presencia. Esa pasión nos va a marcar primeramente a nosotros, ¿verdad? Es común escuchar a la gente decir y el pensamiento que circula, ¿verdad? De que predica lo que vive lo que predica, ¿verdad? Y la gente espera que quien esté ahí, si va a hablar, esté viviendo eso. La misma palabra dice, la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, si no tenemos esa comunión, esa pasión por Dios y su presencia, difícilmente vamos a ser efectivos en la predicación. Difícilmente lo vamos a hacer. La segunda P es la preparación constante. Yo pienso que predicar requiere de firmeza doctrinal. Porque, según Timoteo 2:15 dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, ¿verdad? Que usa bien la palabra de verdad. Y ese usa, ¿verdad? Está hablando de un esfuerzo. De hecho, la palabra en el idioma original tiene que ver como con trazar, ¿verdad? Hacer un corte recto. Y nosotros tenemos que esforzarnos por ser predicadores, por ser expositores de la palabra, preparados, con una firmeza doctrinal, con un conocimiento de la palabra. Si no, como decía Paulino, vamos a hablar muchos minutos, invertir muchos minutos hablando de nosotros y de otras cosas y no tanto del texto bíblico como tal. Y la tercera P es la personalidad atrayente. ¿En qué sentido? Porque ya habíamos dicho antes que no se trata de llamar la atención, pero sí se requiere que tengamos, ¿verdad?, una sana personalidad que atraiga a la audiencia. No me refiero solo a la forma de vestir o a la apariencia física, sino a la manera en que se transmite el mensaje. Porque nosotros estamos delante de personas comúnmente, al menos yo, tenemos culto domingo en la mañana. Toda una semana de trabajo, ¿verdad? Las personas llegan al culto de las 9:30 de la mañana. Y algunos llegan cansados y con sueño. Y todavía si el expositor no atrae, no llama la atención y presenta un mensaje muy lineal, muy pausado, ¿qué nos pasa? Se nos duerme todo el mundo. Suele pasar, sí. Okay, y tampoco hay que molestarse por eso, porque la verdad es que hasta a Pablo se lo durmieron, ¿verdad? Y la excusa de todo pastor. Sí. Pero requiere
tiene que haber una personalidad que atraiga a la gente a la hora de transmitir el mensaje, y eso se puede mejorar, ¿verdad? Eso se puede mejorar. No estoy hablando del llamado, no estoy hablando de la capacidad, ¿verdad?, que Dios ha dado. Estoy hablando de algo de técnica, que eso sí se puede mejorar. Uno puede esforzarse por mejorar esas cosas. Por ejemplo, yo agradezco hermanos en la congregación que me han ayudado acercándose en confianza para decirme: vea, pastor, así aquí, permítame decirle con mucho respeto, no se dice aiga. Entonces ya yo sé que se dice haya, y ya la próxima no digo aiga. Ese tipo de cosas lo ayudan a uno a crecer. Si yo soy una persona que soy muy pausado y transmito la palabra y no tengo variantes en mi tonalidad y no transmito dinamismo, ¿verdad?, posiblemente no estoy captando mucho la atención de la iglesia, de la congregación. Entonces también eso es parte importante. Entonces una pasión por Dios, por su presencia, una preparación constante y una personalidad también a la hora de transmitir. Y esto de la personalidad, hermano, vamos, una persona que, porque a mí me llama mucho la atención, personas que están sirviendo en la iglesia y se preparan teológicamente, bíblicamente, pero yo creo que hay otros recursos, ¿verdad?, que ayudan al ministerio. Sí, correcto. Ahora que usted toca esto de la personalidad y que los tonos de voz y todo, y por ejemplo, escuchaba una vez que hay talleres de oralidad, ¿verdad?, cómo hablar, cómo expresarse, ¿verdad?, y que van de la mano, ¿verdad? No es que sean fundamentales como lo que es el estudio de la Biblia, pero que pueden ser útiles, sí, a la hora de expresarme a las demás, porque al final de cuentas soy un orador, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que hay ese plus de transmitir la verdad de Dios. Exactamente. Pero sigo siendo un orador, y los oradores se preparan, ¿verdad?, para hacer de la mejor manera, poder pronunciar, acentuar en los momentos indicados, ¿verdad? Entonces es parte, ¿verdad? Un pastor, un predicador debería también ver esos complementos como claves en su ministerio, ¿verdad? Sí, debería haber por lo menos algunos conceptos mínimos de homilética, ¿verdad? Un esfuerzo por conocer un poquito ya lo que es la exposición del mensaje como tal. Pensaba en la escritura, dice Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y utiliza la palabra denuedo. Yo me fui al diccionario a buscar denuedo y dice: seguridad, claridad, confianza, franqueza, fluidez, libertad. Así nos vemos cuando estamos predicando. Yo quiero creer que me veo con más denuedo de cuando inicié, porque si bien es cierto, el denuedo viene de parte de Dios, es algo que Él nos da, ¿verdad?, con su gracia, el poder de su Espíritu, pero también hay una parte que tiene que ver con ese perfil nuestro ya de cómo transmitirlo con más propiedad, con seguridad, con más convicción, ¿verdad?, con claridad. Y la preparación trae eso. Y la preparación refuerza eso. Exacto. Refuerza eso que ya Dios nos ha dado. Bueno, todo esto que dice Germán es con relación a la acción ya de predicar, a la labor de predicar. Me gustaría nada más como hacer un aporte a su vida íntima, a su vida espiritual, ¿verdad? Porque un punto que me encuentro por ahí, decía un señor: todos los que estamos predicando habremos nacido de nuevo, ¿verdad? Se hacía esa pregunta, ¿verdad? Entonces, un punto a tomar en cuenta es que esa persona tiene que haber nacido de nuevo para poder tener ese temor reverente. Bueno, y imagínate una persona que no haya nacido de nuevo venir ante esta que es sagrada, ¿verdad? Entonces, punto ese, mirando la parte espiritual del predicador, que segundo, quizá que tenga ese llamado a este ministerio, ¿verdad? Porque de repente nos podemos encontrar a personas que con el afán, o que qué bonito predicar, o por tener un puesto, un lugar, ¿verdad? Estos lugares son atractivos. Nosotros como pastores quizás hemos tenido la oportunidad de que alguien viene y se le acerca a uno y le dice: pastor, yo quiero servir. Pero cuando a uno le hablan de servicio, y uno está mirando todo lo que se necesita en la iglesia, ¿verdad? Pero él lo que quiere es predicar, ¿verdad? O estar ahí adelante, o el ministerio de alabanza, que
donde están los focos de sí, atención. sí, entonces tiene que tener un llamado específico de parte del Señor, él tiene que descubrirlo, él o puede ser el mismo pastor viendo que en sus participaciones o así. Por supuesto, esa presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva a nosotros, Herman, y bueno, y Row, cuando nosotros preparamos un mensaje, ¿en quién estamos pensando? Estamos pensando en las ovejas. Estamos orándole a Dios, Señor, ¿qué necesitan ellas? ¿Qué puedo llevar? En los corazones tiene que estar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos mantiene así, ¿verdad? De estar pensando en qué le llevamos ese pasto fresco a las ovejas. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en el predicador, ¿verdad? Su vida diaria, ¿verdad? Que eso tiene que ver con la oración, tiene que ver con la palabra, su preparación de los sermones, ¿verdad? Darles ese tiempo necesario. ¿Cuánto a veces nos llevamos en preparar un mensaje? Si usted lo empieza con tiempo, a veces se pasa hasta una semana ahí haciéndole detalles y todo eso. Entonces, eso es muy importante dentro de la parte del predicador, esa parte espiritual. Ya luego la parte de la acción, bueno, pues Herman lo ha expuesto bien detallado, ¿verdad? Pero sí, que nazca de esa parte espiritual, muy importante. Entonces, Pau, con eso que usted nos dice que como se hacía, la gente ve el domingo, ¿verdad? Esa media hora, esos 45 minutos de predicación y piensan que es solo eso. Pero eso más bien es el fruto o la punta del iceberg, ¿verdad? Sí. De lo que realmente es la parte espiritual y también la preparación del sermón, ¿verdad? Porque muchas veces, qué lindo, yo quiero estar ahí, pero cuando vemos lo que implica, ¿verdad? De esfuerzo, de horas, de tiempo, de sacrificio, de dejar otras cosas, ¿verdad? Para atender el sermón y prepararlo. Ya ahí no todos están, ¿verdad? Contentos. Igual pasa con otros ministerios, ¿verdad? Que Pau tocaba con la música, qué lindo tocar y como ministrar al pueblo, pero cuántas horas pasó ese guitarrista, ¿verdad? Cuántas veces no se dañó los dedos por estar dándole las notas, ¿verdad? Pero es la punta del iceberg, ¿verdad? Y lo más importante, pues sí, la parte espiritual, porque hay muchos buenos oradores, muchos buenos habladores también, pero que su vida espiritual no va acorde a lo que Dios quiere de alguien que transmite su palabra. Perfecto, bueno, hemos hablado un poquito sobre lo que es predicación, sobre lo que no es, ¿verdad? Que tener cuidado. Hemos también hablado del perfil, ¿verdad? Y esta primera parte queríamos pues hablar de estos principios, estas bases, ¿verdad? De lo que es la predicación. Y en esta ya segunda parte vamos a estar comentando algunas preguntas que se dan ya en la experiencia pastoral, que se dan a la hora de lo que es la predicación. Entonces, empezando con esta primera pregunta es, ¿se puede pastorear sin que la predicación sea un fuerte? Ya hablando de personas que están pastoreando, ¿verdad? Y uno ha escuchado pastores, todo pastor tiene un fuerte, ¿verdad? Algunos será la consejería, algunos será la enseñanza, ¿verdad? A algunos les gusta la música también, pero podemos decir que un pastor, que no, su fuerte, su don tal vez, o su ministerio de predicación no es su fuerte, ¿puede pastorear o es indispensable? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que no se puede, pero no debería ser, ¿verdad? Para mí es parte fundamental de la función pastoral, perdón, el predicar. La figura de pastor, el ejemplo, ¿verdad?, que el Señor nos da, precisamente tiene que ver con una función de cuidado, de protección y de alimentación. Ahora mencionaste apacentar, ¿verdad? Entonces un pastor ha sido llamado a apacentar el rebaño. ¿Cuál es la principal manera en que apacentamos el rebaño? A través de la predicación y la enseñanza. Si no somos fuertes en eso,
ya tenemos una gran carencia para pastorear. Podemos tener otros fuertes, otras fortalezas y áreas, pero en sí el primer responsable de nutrir la iglesia es el pastor. Aunque haya otros maestros, aunque haya otras personas que Dios da dones, pero yo creo que el primer llamado a nutrir la iglesia es el pastor. Entonces el pastor debería, en mi opinión sí, ser un buen predicador, ser un maestro de la palabra también, para que nutra la iglesia, para que la iglesia crezca, se fortalezca, ¿verdad? Incluso, ¿por qué no pensando hasta en la gran comisión? Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿verdad? La enseñanza es parte fundamental del discipulado. La iglesia tiene que ser discipuladora y el pastor tiene que estar comprometido con el crecimiento de sus ovejas. Él es el principal llamado a nutrir ese rebaño. Y es ahí donde, porque muchos dicen, bueno, no predico, pongo a otras personas que tal vez tengan el don de predicación, ¿verdad? Pero entonces realmente hay un desfaz, ¿verdad? O un hueco Sí. del pastorado, ¿verdad? Porque es el domingo a domingo las personas están escuchando, ¿verdad? Y ahí es donde se le puede pastorear, se puede apacentar, ¿verdad? Si no estamos en esa posición, si no estamos en esa función de predicación, pues entonces estaríamos un poco ausentes de lo que es el pastorado, ¿verdad? Lo que pasa, perdón, es que tiene mucho que ver con el contexto de la iglesia actual también, de los tiempos en que vivimos, el tipo de congregación en la cual estamos sirviendo, eso también tiene mucho que ver, porque por ejemplo a mí me ocurrió que llegó una persona a integrarse a la congregación donde sirvo y venía de otra iglesia con otro tipo de dinámica, y esta persona está acostumbrada a que el pastor sea quien le declare siempre palabra, siempre le exprese cada semana palabra de manera individual. Entonces esta persona llegó al final y dígame, pastor, ¿qué palabra tiene para mí? Dios me dijo que usted tiene algo para darme hoy. Entonces yo con mucho respeto le dije, vea hermano, yo no soy de andar soltando palabras a la gente por quedar bien con nadie. Tengo un temor de Dios de que lo que digo tiene que ser porque realmente Él quiere que lo transmita. Entonces yo le invito a que analice las últimas 3 prédicas que ha escuchado los últimos 3 domingos. Ahí tiene que haber alguna palabra de Dios para usted. Pero Dios no me ha dicho nada para decirle ahorita. Y no volvió. Porque el contexto de, ¿verdad? Los movimientos que hay hoy, esa efervescencia a veces tan emocional, lleva a la gente a actuar de esa manera, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí en lo personal no me calza. No logro ver ese concepto en la Biblia de un pastor que no tenga una participación fundamental en la predicación y en la enseñanza de su iglesia. Wow. Sí creo que el fuerte, o uno de los fuertes, eso viene en el paquete, ¿no? Eso viene en el paquete pastoral, en ese ministerio. Sin embargo, bueno, tal vez quizá en un punto más adelante vayamos a mirar, bueno, pero ¿qué hacemos con los hermanos que predican, verdad? El que la predicación sea un fuerte en el ministerio o en el pastor, tal vez eso no quita, ¿verdad?, de que vayan a haber otras personas mejores, quizá que el mismo pastor, ¿verdad? Eso no, ni le va a quitar nada tampoco al pastor, pero sí que tiene que ser algo del pastor, ¿verdad? Porque el pastor es el que va a guiar. De repente la persona que viene y también predica en la iglesia tiene que ser muy acorde también a lo que está creyendo o está viendo el pastor también, ¿verdad? Porque no puede el pastor estar guiando por acá y que venga otro o de la misma congregación o algo así que quiera llevar para otro lado, ¿no? Es siempre por lo mismo. Y siempre, bueno, el primer punto que vimos, siempre que tiene que ser predicar la palabra, pero sí siempre tiene que ser un fuerte del llamado pastoral, ¿verdad? La predicación, porque no pudiéramos imaginarnos a un grupo de personas, de creyentes, siguiendo quizá a alguien que
de que no los está llamando a través de la predicación, ¿verdad? Tiene que ser ese fuerte para el pastor también. Entonces vemos que incluso la ilustración que da Jesús de lo que es pastorear, la predicación es vital, ¿verdad? Es el eje, ¿verdad? De estar pastoreando la grey, de estar apasionando. Perfecto. Ahora que hablábamos, y es una pregunta que no habíamos comentado, pero me surge ahorita es el tiempo de la predicación, ¿verdad? Porque también entonces, si es tan indispensable, si es tan vital en la función del pastor, también hemos visto ahora cómo en los cultos el tiempo de predicación es el más sacrificado, ¿verdad? Al final hay un programa muy extenso o tiene mucho contenido y al final el que termina siendo sacrificado es el tiempo de predicación, ¿verdad? Es bueno, es sano que se vaya cortando, ¿verdad? Para darle lugar a otras cosas, o deberíamos siempre mantener un cierto tiempo, ¿verdad? Sin estarle reduciendo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Porque antes acostumbrábamos también que las predicaciones eran una hora y media, ¿verdad? Y ya no, en este tiempo no. Pero tampoco es reducirlas a un mensaje a la conciencia, como decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes del tiempo? Si se debe cuidar o no importa si se reduce a 10, a 15 minutos el tiempo de predicación. Yo diría, Rob, en la experiencia, ¿verdad? Diría yo que depende del predicador, ¿verdad? Uno escucha predicadores que fueron suficientes 25 minutos, fueron al grano, vinieron y dijeron, y bueno, y yo recuerdo quizá acá en el seminario algunos maestros o profesores que nos decían, si usted ya no dijo en 25 minutos lo que tenía que decir, mejor ore, ¿verdad? Porque quizá empieza uno a repetir y a repetir y a repetir. Como también en la iglesia nuestra hemos tenido hermanos que se pasan hora y 20 y hora y media y uno no quiere que termine, porque es delicioso estar escuchando, porque más que todo cuando son maestros, el maestro que viene y empieza a desarrollar la palabra y uno a veces no quiere que esa persona termine, y su manera también, como decía Germán, bueno, hay maneras de predicar y lo mantienen a uno ahí atraído y uno no quiere que termine. Pero ahora, si hablamos del espacio que requiere la predicación, tiene que dársele el tiempo necesario. Quizá pensemos en una hora y habrá gente que hasta quiere más, ¿verdad? Pero como dice usted, bueno, se nos viene agrandando el programa en tantas cosas, ¿verdad? Ahora hay danza, hay especiales y muchas cosas que se van metiendo en el programa, y después, al final, cuando dejamos el tiempo para la predicación, y si tenemos un límite de tiempo, el horario del culto empezó, un ejemplo, a las 9 y termina a las 11, y a las 11 ese predicador tiene que terminar aunque le queden 15 minutos, pero no, tiene que tener un espacio, ¿verdad? Bueno para poder desarrollar, para poder instruir, porque entonces ¿de qué se está alimentando la grey, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo de que yo soy un apasionado de la alabanza, de la oración. Desde niño estaba involucrado en el ministerio de alabanza y oración también, y eso no significa que no sea valioso, pero sí tratamos de guardar en nuestra congregación ese equilibrio, ¿verdad? Donde haya un suficiente espacio para el mensaje de la palabra. Y creo que eso tiene mucho que ver con el propósito en sí del mensaje. Tenemos que tener claro yo trato de repetírmelo constantemente y tener muy claro que no estamos dando información, lo que queremos es transformación. La palabra llega a nuestra vida para impactarnos, ¿verdad? Tiene que tener una aplicación práctica en nuestra vida. Y tenemos que tomarnos el tiempo que necesitemos para llevar a la gente a esa aplicación, a esa comprensión. Si me quedaron 10 minutos y 15 minutos, o por X o Y razones, y a la carrera digo lo que digo y todo, y me voy satisfecho porque terminé el mensaje. Y me fui contento porque terminé el bosquejo que traía.
pero llegué a la aplicación, ¿verdad? El ejemplo que ponen de que la prédica es como subirse a un avión. El avión tiene que despegar, ¿verdad? La introducción del mensaje, pero la introducción, el despegue no puede ser muy largo porque todo el mundo se asusta ahí. El avión tiene que equilibrarse, ¿verdad? Empezamos a desarrollar, pero también tiene que aterrizarse. El avión da vueltas y vueltas y vueltas, y los que han viajado bastante saben que ahí llega el punto en que ya usted quiere que aterrice, ¿verdad? Tiene que aterrizar. Entonces, es un equilibrio, es un balance que yo creo que lo va a determinar tener ese enfoque claro, de que yo lo que estoy buscando es llevar a la gente a la aplicación, a la conclusión del mensaje, que se lleven algo de Dios, que lo apliquen a su vida. No solo que me escucharon, no solo que se informaron, sino que puedan captar lo que Dios tenía para ese día. Si lo que Dios tenía para ese día lo captaron en 25 minutos, hagamos el llamado y oremos y humillémonos y lo que tengamos que hacer. Pero si, como bien decía, si ya pasaron 25 minutos y pasaron 30, puedo usar 2 horas y más bien estoy cansando a la gente, tampoco es el sentido. Y sí tenemos que tener un cuidado, al menos yo lo reconozco. Yo estoy tratando y me he esforzado por eso. Porque cuando uno, sobre todo cuando somos estudiantes, ¿verdad?, bíblicos y de seminario, uno se apasiona por meterse y uno quiere como darle todo a la iglesia. Y yo creo que máximo 45 minutos, 50 minutos ya debería ser suficiente para que la gente ya tenga mucho que llevarse y capte, ¿verdad? Pero depende del propósito que tengamos. ¿Qué propósito tiene la predicación en nuestras iglesias? Es muy importante, porque sí, lastimosamente cuando se va dejando y también es liturgia, ¿verdad? Cada iglesia tiene, pero normalmente la predicación siempre está al final, ¿verdad? Y entonces hacemos un programa, ¿verdad?, muy cargado de mucho contenido, y ya cuando las personas llevan su hora y media, 2 horas de estar sentados, ¿verdad?, o tener su atención en algo, ya su mente está cansada, su atención no es la misma, ¿verdad? Y a eso les vemos sacrificada la palabra, ¿verdad? Entonces, sí es importante, como ustedes decían, tener un balance, no es excedernos, ¿verdad?, diciendo que como es la Biblia tenemos que estar 1 hora y media, 2 horas, ni tampoco pues hacer mensajes cortos pensando en que es más importante otra cosa, ¿verdad? Es un balance entre las dos, ¿verdad? Y que sea siempre aplicable, ¿verdad? Lo más importante. Perfecto. Otra pregunta que teníamos ahí en la mesa es: ¿se puede predicar en contra del pecado? ¿Verdad? Y introduzco esta pregunta porque, y ahora Germán, si no me equivoco, lo tocaba un poco, que era cuando predicamos y estamos usando el púlpito, ¿verdad?, para exhortar a alguien, para tirar ahí, como decimos, las chinitas, ¿verdad?, de alguna situación, ¿verdad?, que está pasando en una hermana de la iglesia. Eso se da, ¿verdad? Pero también vamos al otro extremo, de que este tema no lo toco porque los hermanos se me pueden resentir, ¿verdad?, o porque yo sé que tal hermano está en esa práctica, ¿verdad? Y hemos visto como temas que están en la Biblia, que la Biblia los habla claramente, los hemos guardado, diría yo, por temor a no hacer sentir mal al hermano, a no ofenderlo, que no se vaya de la iglesia, ¿verdad? Y hasta que deje de ofender, dirían algunos, ¿verdad? Pero ustedes, cuando han tenido ese pasaje, el pasaje es muy claro, y el tema es no practicar cierto pecado. ¿Qué han hecho ustedes o cómo lo manejan ustedes, ¿verdad?, sin caer en el otro punto de estar tirando, ¿verdad?, indirectas, ¿verdad? Pero es ahí donde está el dilema, diría yo. Un punto bien importante en la predicación de Jesús. Jesús predicó de todo, ¿verdad? Pero de Jesús no se guardó eso, aunque él traía ese evangelio de amor, de consuelo, de vida eterna, todo, y siempre también el pecado. O sea, ¿cómo vamos, o cómo iba a ser Jesús de crear esa conciencia si no era predicando sobre el pecado? Tiene que estar dentro de
dentro de nuestro rol de predicaciones el pecado, y bien fuerte, o sea, es algo serio, es parte de nuestra responsabilidad, y como siempre digo, responsabilidad especialmente de los pastores, ¿verdad? Predicadores hay muchos, pero esa parte le corresponde al pastor. Uno mira, yo no sé si a Germán le pasa, pero cuando uno invita a algún hermano y viene y predica sobre el pecado, como que la gente se resiste, como que no le gusta mucho que aquella persona, ¿y por qué viene a hablarnos, a golpearnos así tan feo, verdad? Del pastor como que sí lo aceptan, ¿verdad? Quizá porque el pastor es que conoce, que comprende muchas cosas, pero también es como siempre ponemos el ejemplo de papá. Imagínate usted los hijos sin nunca estarles diciendo si está haciendo mal, la parte de la corrección. Entonces, ese punto de predicar contra el pecado, estuvo en la predicación de Jesús y tiene que estar como un punto importante en nuestras predicaciones, y no 2 predicaciones por año, ¿verdad? Como quizás se hace ahorita, ¿verdad? Lo que dice Roe, ¿verdad? Porque la gente se resiente, y no, yo recuerdo en el 2013, en un ayuno que tuve, mirando todo esto también de crecimiento, que en alguna oportunidad lo vimos, yo miraba ese punto, o sea, que hoy no se estaba predicando sobre el pecado, tal vez para que las masas estén ahí, estén contentas, ¿verdad? Pero puedo decir en mi experiencia que así me dijo el Señor, predica la verdad, y dentro de la verdad está eso que se llama pecado, y es lo que nos aparta del Señor. Y si algunas personas están apartando porque ya piensan que ya no es pecado, ¿verdad? Entonces, no, hay que venir y decirles la verdad. Sí. El pecado hay que llamarlo como lo que es pecado. Y la predicación debe incluir un abordaje claro al pecado. El Evangelio de Cristo no solo es una buena noticia de salvación, también es un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Claro. Y nosotros tenemos la responsabilidad, cuando Dios nos lo demanda, ¿verdad? De atacar el pecado, de abordar ese tema, de confrontar a la iglesia con su realidad. Lo mismo que a nuestra propia vida. Amén. No podemos nosotros decir que vamos a hacer a un lado, ¿verdad? El tema del pecado, no. Es una realidad del cristianismo, no se puede dejar de lado, tiene que ser abordado en las predicaciones definitivamente, pero el contexto en el cual estamos, el mundo en el que se mueve, a veces pide lo contrario, y ahí es donde vienen las decisiones pastorales que a veces han llevado a algunos a decir, no voy a hablar de pecado por esto, X o Y. De hecho, bueno, una de las congregaciones de mayor crecimiento, dicen allá por Júpiter, para no decir una iglesia allá por Venus, el pastor principal dijo, aquí no se va a hablar de pecado, y lleva, no sé si 5 años o algo así seguido de ser la iglesia de mayor crecimiento numérico, y le prohibió a todos sus servidores y a él que predica, a los que predican, nadie va a hablar de pecado, porque la gente no quiere oír que se les llame la atención, que se les diga que está haciendo lo malo, pero hay de los que a lo bueno llama malo, a lo malo bueno, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos donde tiempos peligrosos, y si nosotros por temor de que se nos resienta alguien no decimos lo que Dios nos ha mandado a decir, también daremos cuentas a Dios. Es una responsabilidad muy grande. Hablando de la experiencia, ¿verdad? Ahora que nos das chance de hablar de la experiencia, puedo decir que las mayores transformaciones de personas que he mirado en la iglesia o en el ministerio que Dios me ha permitido, es cuando se ha confrontado a una persona con el pecado a través de una predicación, como dice Germán, sin uno saber, yo vengo a predicar, he orado y viene el pecado ahí, y de repente he escuchado a muchas personas decir, pastor, aquel día que usted predicó de tal cosa yo tomé una decisión.
lo que dice Gemma, o sea, tiene que haber un objetivo claro, tiene que haber un reto para la persona, que es lo que tiene que dejar. Y si nunca se predica, la persona de repente puede estar pensando que lo que está haciendo no es malo, o nada importa, ahí va pasando. No, y cuando se viene y se predica, aquello impactó a la persona y tiene que tomar una decisión con respecto a eso, y con ese pecado. Y es lindo escuchar, pastor, usted se acuerda al día que usted predicó de tal cosa, ¿verdad? Y ese día yo tomé una decisión. Y ahí es cuando venimos y predicamos, si es de pecado, la persona, el Espíritu Santo y la palabra le están tocando ahí la puerta y la persona toma una decisión y su vida es transformada. Si me permite leer una cita que tenía aquí, dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco, así le habló el apóstol, ¿verdad? Te encarezco, me llama la atención, ¿verdad? Que utilice esa palabra, te encarezco, casi que le está rogando, ¿verdad? Está enfatizando lo importante de lo que le va a decir, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y yo siempre que veo este texto pienso en los perrillos, ¿verdad? Que están ahí rascándose la oreja, ¿verdad? Se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso mismo nos pide nosotros el Señor como pastores también. Pues nosotros tenemos una responsabilidad y habrá que exhortar a tiempo y fuera de tiempo, sea oportuno o no para la persona. No podemos callar cuando el mensaje incluye exhortación, debe darse. Y ahora en la ilustración que daba Paulino con respecto al padre y a los hijos, ¿verdad? Y hoy en día yo siento que es una ilustración lastimosamente que sirve de mucho, porque vemos hoy cómo en nuestra sociedad los hijos, ¿verdad? Son tan rebeldes, ¿verdad? Salen con cada cosa, ¿verdad? Y uno incluso de mi generación, que no somos tan pasados ya, pero uno dice, a mí antes yo hacía eso, respondía así, no hacía caso y había una consecuencia, ¿verdad? Hoy en día vemos a hijos pequeños, ¿verdad? Respondiendo a sus padres, burlándose de sus padres, ¿verdad? Y vemos hoy cómo la sociedad cada día pues hay más corrupción o se corrompe más, ¿verdad? Porque no ha habido esa predicación, ¿verdad? O esa enseñanza, esa exhortación de los padres a los hijos a no comportarse de esa manera. Entonces, aprovechando esta analogía que Paulino nos comparte, yo veo que pasa igual, que pasa en una iglesia donde dejamos de exhortar, dejamos de hablar en que esto es pecado, esto no está bien ante los ojos de Dios, pues entonces vamos a comenzar a tener miembros de iglesias con mucho libertinaje, sin temor a Dios, ¿verdad? Y después ahí es donde los padres dicen, pero ¿en qué momento? ¿Verdad? Bueno, ¿en qué momento se dejó de predicar en contra del pecado? ¿Verdad? Muy importante. Bueno, y ya hemos estado hablando prácticamente un poquito más de una hora. Hay una tercera pregunta que quería traer a la mesa, y yo creo que esto más que todo lo planteaba porque siento que es la parte también nuestra a la hora de ser pastores, de ese temor a ceder, ¿verdad? Nuestro lugar, ¿verdad? O nuestro espacio a otros hermanos, y que hemos tocado que hay hermanos en la iglesia que predican, ¿verdad? Pero ¿cómo dar el espacio a hermanos de la congregación para que prediquen en la iglesia? Porque ahí ese es el dilema, yo creo que entra mucho el pastor, ¿verdad? ¿Confío o no confío en esta persona? Y también la parte humana, ¿verdad? Que es ese cerillo de no dar el espacio, ¿verdad? De que yo quiero estar domingo a domingo predicando, ¿verdad? Y no permitir que hermanos que tienen un llamado a predicar, pues puedan desarrollarse también, ¿verdad? Entonces, en su experiencia, ¿verdad? Me gustaría que compartieran cómo han trabajado ustedes esta área de dar ese espacio, ¿verdad? También Paulino tocaba ahora de si uno ve que hay un joven, una hermana, un hermano que predican, cómo irles dando ese espacio, y también cómo
a atacar nuestro propio celo, ¿verdad? O ese de que me da temor a que me vaya a predicar más bonito, ¿verdad? O que a la gente le guste más, ¿verdad? Que no nos pase las de Saúl, ¿verdad? Cuando cantaban de David, ¿verdad? Entonces, en su experiencia, ¿cómo han ustedes trabajado o lidiado con esta realidad? Hay algo importante que mencionaba Germán ahora y es la responsabilidad. Creo que independientemente de la persona que pueda estar predicando, la responsabilidad siempre va a ser nuestra. ¿Verdad? Entonces, eso conlleva una supervisión bien detallada. Tenemos maneras, digamos, quizá en grupos pequeños donde el predicador puede ir practicando, donde se puede ir tirando ahí en una célula. Si es medio evangelista, lo tiramos a la calle, ¿verdad? Ahí se mira todo eso, porque en la congregación siempre van a ver, esos ojos van a estar ahí y los oídos muy atentos, casi que a cada palabra, ¿verdad? Que dice ese nuevo que empieza a predicar. Y bueno, pues la parte del celo tiene que ver justamente también con esa responsabilidad, pero podemos dar libertad de que los hermanos puedan predicar. Es que yo siempre lo he mirado así. Yo quiero reproducirme en pastores. O sea, ¿y cómo los reproduzco? ¿Cómo los preparo? En la iglesia hay pastores, hay pastoras. Entonces, ¿cómo los voy involucrando, verdad? Entonces, eso requiere de abrir espacios, ¿verdad? Después en los domingos, si es el culto general, pues uno va a ir mirando cómo los va lanzando poco a poco, ¿verdad? Por lo menos en la iglesia, a veces más bien es una ventaja y a veces es como un problema, quizá, problema entre comillas, de tener a veces más bien 5, 6, 7 predicadores y que hacemos aquí todos apelotados, ¿verdad? No, hay que abrir espacios, ¿verdad? Porque ya los tiempos, como en la iglesia, nosotros tenemos jueves y domingo, para 7 predicadores, cada uno va a predicar cada 3 meses. Si le ponen al pastor cada 15 días o cada 22 días, a mí me ha sucedido que a veces yo me voy cada 22 días para poder dar espacio, pero sí con una supervisión. Tiene que ser personas de mucha confianza suya, ¿verdad? Aparte de los que usted invita de afuera. Ya si usted invitó a alguien de afuera, bueno, lo ha de haber conocido, tiene que tener las referencias, pero si son los de adentro, tienen que ser personas leales a ustedes, personas que hay la convicción en el corazón de que son personas que aman a Dios, que lo aman a ustedes, ¿verdad? Entonces, sí, pero abrir esos espacios para que ellos puedan estar ahí. Usted toca la parte de supervisión, ¿verdad? O sea, no se trata de llegar y dar el espacio, sino es un acompañamiento, un seguimiento, claro, porque al final la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? ¿A quién pusimos? ¿Verdad? No podemos decir que si la persona llegó y predicó una falsa doctrina o aprovechó y dividió la iglesia, es nuestra responsabilidad de saber a quién estamos poniendo. Obviamente, pues, orando y pidiéndole dirección al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí es bueno dar los espacios. Hermano, de esto, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, definitivamente me gusta que estemos incluyendo ese punto entre las tareas pastorales, porque tenemos que verlo así. Tanto nosotros, los que estamos dando oportunidad a alguien, como el que está aprovechando esa oportunidad, tiene que tener claro que es parte de la relación pastoral. Yo como pastor tengo que ser responsable de pastorear a quien estoy dando la oportunidad de ir ahí, de acompañarle en el proceso. Y quien está ahí tiene que también dejarse pastorear y no pretender decir, ahora sí, yo voy a predicar a mi manera, yo soy como soy, no me digan nada, ¿verdad? Sino que tiene que entender también que tiene que haber esa disposición, esa unidad, ¿verdad? De pensamiento, porque al fin y al cabo hay una visión de la iglesia que se está desarrollando, que es la visión de Dios, ¿no? Se supone no la nuestra, ¿verdad? Pero en ese sentido yo diría que cómo dar oportunidad debería ser paulatinamente, ¿verdad? No sé si a Paulino le tocó vivirlo, pero a muchos de nosotros nos echaron al agua, ¿sí? De buenas a primeras, ¿verdad? Nada más, el domingo le toca, permítanme, ¿verdad? Con los adultos ahí, y de una vez, pa,
así. Pero tener un acompañamiento, poder brindar recursos a las personas, ¿verdad? Y paulatinamente, en reuniones, en las casas, tal vez pues dando participaciones más pequeñas, que la persona se vaya sintiendo con confianza, porque tal vez una persona se le da de una vez el púlpito y se puede frustrar y creer que no sirve para eso. Estaba pensando en este verso, igual de 2 de Timoteo, dice el 2:1: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces tiene que haber ¿verdad? Hay que encargar a otros, hay que delegar. Y a veces a los pastores se nos olvida, o voluntariamente lo escogemos, porque a algunos no les gusta delegar la predicación. Y la predicación hay que delegarla también. Pero dice que tienen que ser hombres idóneos. El asunto es que los hombres idóneos no siempre están formados. No somos idóneos de buenas a primeras, ya estamos listos, ¿no? Necesitamos pasar por el proceso de Dios, el crecimiento. Y algo que yo agradezco a Dios y agradezco a la congregación donde sirvo es la paciencia que me han tenido, porque también hemos crecido juntos, ¿verdad? En cuanto al ministerio de la predicación. Y si vamos a invitar a alguien a que participe, debemos de acompañarle. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo va creciendo? ¿Verdad? Para que sea realmente idóneo, para delegarle entonces mayores responsabilidades en cuanto a la predicación y la enseñanza. Sí, y como usted dice, a veces es la prueba de fuego, ¿verdad? Sí. Y si tiramos a la persona a predicar y si no le fue bien, ya lo descartamos también, como dice, no tiene madera para, pero si no hay un acompañamiento, o sea, entender también de que la primera predicación se puede recíproco, y que sea recíproco, porque a veces la persona lamentablemente no quiere oír consejo, ¿verdad? Y eso también es importante, que el que se le está dando la invitación, se le está involucrando, esté anuente a recibir consejo, a recibir apoyo, acompañamiento, no que sienta que ya yo soy el mejor y aquí nadie me tiene que corregir nada. No, todos estamos en crecimiento, todos estamos mejorando para Dios. Nada para mencionar, es muy normal que a nosotros los pastores nos corresponda desarrollar a estas personas, y los primeros rudimentos para predicar los toman de nosotros, ¿verdad? Nos están viendo, quizá cuando conversamos uno les va aconsejando, y tal vez en algún momento posiblemente les dimos estudio bíblico o alguna preparación, ¿verdad? O predicación, pero estaba pensando que qué lindo, digamos, uno de estos muchachos, de las personas que quieren predicar, que tienen ese llamado, que pudieran estar en el CEPA. Con toda confianza y tranquilidad uno creo que eso nos daría paz a la hora de estar las personas ahí compartiendo la palabra, porque uno sabe cuál preparación, ¿verdad? están recibiendo, y bueno, por lo menos nosotros que nos hemos capacitado acá, uno estaría con esa completa paz, ¿verdad? De que puedan predicar la sana doctrina. Y qué bueno que toca ese punto, ¿verdad? Porque sí, como dice, la formación, y si más se va a un seminario de confianza, uno ha salido, ¿verdad? Pero ahí es donde yo siento que hay una realidad también, y la escuchamos en muchos hermanos en la iglesia, que comienzan a tener cierto protagonismo en la iglesia, porque el Señor los ha escogido, los ha llamado, ¿verdad? Y comienzan ahí a tener, ¿verdad? Por así decirlo, público, y el pastor es más bien de decir, bueno, a este hay que formarlo, a este hay que darle, más bien le comienza a cerrar puertas, ¿verdad? Le comienza a decir, no, usted no va a ir a estudiar, ¿verdad? Uno acá en el seminario ha escuchado personas que vienen a escondidas de sus pastores, ¿verdad? O el temor de que el pastor se dé cuenta que está acá, ¿verdad? En el seminario, porque el pastor les ha prohibido, ¿verdad? Y aunque suena así muy risorio, pero es una realidad. Entonces, ¿cómo manejar ese celo, ¿verdad? O ese temor a que, mira, viene por aquí, que va creciendo y que va teniendo cierto protagonismo, ¿verdad? Hay que tener realmente un temor, un celo, o más bien alegrarse, ¿verdad? Ese es el dilema. Yo diría que es no comprender bien en dónde estamos, en qué camino estamos, porque Jesús mismo decía, oren por obreros, la mies es mucha, ¿verdad? Claro, si estamos ahí todos metidos
en cuatro paredes, ¿verdad? A veces ya somos suficientes, pero no, uno sabe que hay una tarea inmensa por hacer. Entonces más bien uno anhelaría, si ya, como digo yo, si habemos 7 en la iglesia, bueno, váyanse ustedes 2 y abren una obra y extiéndase, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Pero creo que ese temor nace, Joe, a veces de cuando se está predicando algo falso. Pues se viene y se empiezan a capacitar. Menciono a CEPA, donde uno se le abren los ojos, donde está estudiando la verdad, donde hay profesores que están comprometidos con la verdad. Pues a aquel no le conviene mucho, ¿verdad? De que las personas sepan y que un día le digan, pastor, eso está un poco salido del contexto bíblico, algo así. Creo que por ahí va, pero más bien ese celo no debería existir si entendemos bien a qué nos ha llamado el Señor. Es que es hasta los confines de la tierra y necesitamos más bien recursos. Entonces, sería más bien tener, ese celo es al tener una visión corta, temor. Sí, porque si uno dice, bueno, se está levantando, uno piensa a extender, a que se siga expandiendo, ¿verdad? Pero si yo pienso en que estamos aquí y somos muchos, ¿verdad? Entonces ahí ya eso es un problema de tener una visión corta y no amplia. Es para expandirse, para abrir obras nuevas y evangelistas, misioneros. Todas esas personas se pueden ocupar en esos campos. No precisamente que estén ahí predicando, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Cuál domingo? No. Hay mucho espacio, aquí todavía en Costa Rica hay muchos lugares donde necesitamos llevar la palabra. Como Pablo y Bernabé, ¿verdad? Que estaban ahí, pero en un momento ya el Espíritu Santo apártenos porque los voy a llevar, ¿verdad? Eso es tener una visión más amplia y nos quitaría ese celo o ese temor de que se estén levantando siervos, se estén levantando obreros, ¿verdad? Herman, ¿algo ahí aportar o está de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Debería alegrarnos cuando, y de hecho a mí me alegra saber que tienes un equipo de 7, qué bueno. Sí, bastante. Eso es muy bueno, bastante. Y es que es una bendición, de verdad que sí, es bueno. Hay iglesias donde los pastores no dan el púlpito, ¿verdad? Toman esa decisión y tal vez tienen 4 cultos el domingo y los 4 cultos los predica él, ¿verdad? Y nos hemos enfocado mucho hacia la parte pastoral y, ¿verdad? de iglesia, pero qué bueno también que mencionabas hacia afuera, ¿verdad? Como también la predicación, pero más adelante posiblemente estaremos tocando esos temas. Sí, y algo muy importante, y creo yo que tal vez también es ahí donde se requiere una cuota más de trabajo, que es el seguimiento, la formación, ¿verdad? El que sí, tengo 7, pero tengo que darle tiempo a esos 7, de irlos puliendo, irlos preparando, que no se sientan solos, ¿verdad? Que si el domingo no le fue tan bien como esperaba, de que no se desanime, que tomen unas fuerzas, o si agarró un texto fuera de contexto, jalarle un poquito, ¿verdad? Y si se da la oportunidad de que pueda prepararse y que la iglesia pueda pues ayudarle en su preparación teológica, bíblica, genial. Bueno, esperamos que este haya sido un tiempo de agrado para usted, de utilidad principalmente. Hemos estado hablando un poco sobre la tarea de la predicación, viendo conceptos básicos, bases de la predicación y también lo que es la experiencia de lo que es la predicación y la labor de predicación en la iglesia. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición y esperamos próximamente estar nuevamente con un tema de diálogos pastorales que puedan ser de utilidad para su vida y su ministerio. Señor les bendiga. Muchas gracias. Como se sepa, formando siervos conforme al corazón de